Llegamos a la última clase del curso. Muchas gracias a todos por su participación, por su interés. Tengo el café. Por su buena voluntad, por todo. La verdad que yo estoy muy contento. En la clase 5 les quiero contar que estoy armando un anillado de textos. El que quiera me lo pide. Vamos a, en ese anillado, colocar todos los textos que fuimos viendo. Por ejemplo, el texto de el tema de la verdad, la defensa de la verdad, la capacidad del hombre de conocer la verdad. Esos textos son 2 o 3 hojitas que están ahí, en un anillado. Luego también el texto sobre Heisenberg, Einstein, los textos esos frontales que hemos visto del blog. Ese blog se los vuelvo a recomendar, el blog Dios y la ciencia, es excelente. También ese texto donde se ve el desafío que ese matemático le hizo a sus alumnos sobre el tema de las abejas, ¿se acuerdan? Sí. Que los desafió a calcular algo que era el cálculo de una colmena. Y otros textos de filosofía que hemos visto sobre materialismo y los que vamos a ver ahora, ¿sí? De modo tal que el que quiera, esos textos están disponibles, hay un anillado, me lo pueden solicitar y yo se los doy. Bueno, tenemos el tema de que es el final de este curso, es la última clase del curso de filosofía cristiana. Entonces, me pareció importante que veamos lo siguiente. Tenemos que ver una frase que cuando yo se las diga les voy a preguntar a quién le suena y ustedes me van a responder. Dice alguien: te doy las gracias a ti, Dios, Señor y Creador nuestro, porque me dejas ver la belleza de tu creación y me regocijo con las obras de tus manos. Mira, ya he concluido la obra a la que me sentí llamado. He cultivado el talento que tú me diste. He proclamado la magnificencia de tus obras a los hombres que lean estas demostraciones en la medida en que pudo abarcar la limitación de mi espíritu. Guido, si yo te pregunto, ¿quién podría haber escrito esto? ¿A qué te suena? Fito, Flor, ¿a qué te suena? ¿A qué me suena? Debe ser una trampa. Sí. Pero tiene que, o sea, a mí pero bueno, más allá de la trampa. Un santo, eso, un salmo, un salmo, ¿no? Un salmo. Claro. Pero como dice bien Flor, debe ser una tiene trampa. que ser alguien que se dedique a la ciencia que parece como si fuera un santo, pero en realidad no. Es un ateo de miércoles. ¿Sí? No es un ateo de miércoles y de jueves. La cuestión es que se trata de Darwin. Kepler. Kepler, ahora les voy a dar sus credenciales. Fran. Kepler es un científico de finales del siglo XVI y principios del XVII, figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Es decir, estamos viendo que en su libro Armonía del Universo, en la conclusión, Kepler escribe esta maravilla. De manera tal que acá tenemos un argumento de autoridad clarísimo, respecto del cual cuando nos dicen o cuando escuchamos o leemos que la ciencia contradice la fe, la ciencia refuta la creencia en Dios, la ciencia viene a desplazar la creencia en Dios, tenemos que uno de los más grandes matemáticos de la historia, con descubrimientos y con aportes indudables, termina su obra, que se llama no en vano Armonía del Universo, haciendo una imprecación, una oración, una elevación del Espíritu a Dios, que podría ser tranquilamente algo que vimos en un salmo o en un libro de santos. ¿Sí? ¿Y de dónde lo saqué? Nada menos que Werner Heisenberg, el gran científico del siglo XX, en su libro La imagen de la naturaleza en la física actual. Al comienzo de su libro, en la página 8, él reproduce la frase de Kepler. ¿Sí? De manera tal que tenemos que 2 grandes científicos se hacen eco de una visión de la ciencia y del universo en la cual, lejos de oponer la ciencia con la creencia en Dios, lejos de oponer la fe en una mente ordenadora con los descubrimientos científicos, están perfectamente ensamblados. Es decir, lo que el científico investiga, la racionalidad que el científico descubre en las cosas, es la racionalidad que ese Dios puso en ellas. Las cosas
pueden ser pensadas por el hombre porque Dios las pensó primero. Y de esa armonía surge la ciencia. O sea, la ciencia descansa sobre un presupuesto. Un presupuesto que es clave. Que el mundo es inteligible. La inteligibilidad del mundo. Es decir, el mundo puede ser entendido. ¿Y por qué puede ser entendido? Porque fue pensado. De hecho, muchos ven en este carácter del mundo, de su racionalidad, su inteligibilidad, ve como una especie de principio de la prueba que le conduce a la existencia de una mente creadora, de una mente ordenadora. No creadora aún, vamos a ver la diferencia, pero sí una mente ordenadora, una mente que pensó las cosas y que inyectó en ellas una racionalidad que nosotros luego leemos y que saboreamos y que descubrimos y en la que vemos un cierto brillo, una cierta maravilla que nos deslumbra. ¿Sí? Como contracara de esto, tenemos a los cientificistas modernos. ¿Por qué digo cientificistas y no científicos? ¿Por qué? Porque se necesita porque reducen la ciencia a todo, digamos. A Un ver. reduccionismo, digamos. Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre el cientificista y un científico? ¿Cuál les parece que sería? Como una ideología. Claro, Bien. necesita de tecnología Sí. y que reduce toda la realidad a la explicación de la ciencia. Exactamente. Eso es el cientificista, es el que reduce todo lo que es real, dice, todo lo que existe en realidad puede ser entendido, puede ser reducido a términos científicos. Lo que yo no pueda reducir a términos científicos no existe. Y términos científicos significa matemática, ¿no? En términos de una matemática pura, plenamente formal y casi vacía de contenidos. ¿Fran? No acepta verdades que provengan de otra metodología, digamos. Exactamente. Es un... ¿Cómo estás, querido? Si no viene de mi método, no es verdad. Exactamente. Tiene que entrar en el método. Si no entra... Acá está listo. No. ¿Querés sacar el respaldo? Ah, estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? anda? Buenas noches. Bueno, llegaste justo para la cita. Te muestro. Estamos viendo primero la cita de Kepler, donde Kepler hace una alabanza a Dios, un gran científico que termina su libro Armonía del Universo, la conclusión lo pueden ver, dando gracias a Dios por sus descubrimientos y considerándose un instrumento de Dios para darlos a conocer a los demás. ¿Y esto por qué? Porque lejos de que la ciencia esté en contradicción con la fe o con la creencia en Dios, al contrario, es Dios el que le da sustento a la ciencia, porque como decíamos, la ciencia descansa sobre un presupuesto, que el mundo puede ser entendido, el mundo es inteligible, tiene una luz, tiene una racionalidad, tiene un brillo que nosotros podemos captar, que podemos leer en las cosas, intus legere, inteligencia, podemos leer en las cosas esa racionalidad. Y solamente podemos leer un libro, ¿no? Si el libro ha sido pensado por otro. De alguna manera, así como entre el libro y yo, ¿no? Hay una tercera persona que es el que lo pensó, en este caso el autor, y que en el libro yo leo lo que el autor puso. De la misma manera, en el universo, en el cosmos, este es el universo, yo no leo en el cosmos sino lo que Dios puso en él, lo que Dios proyectó en él, esa verdad que Dios le inyectó al universo. Por eso algunos dicen el libro del universo, el libro de la naturaleza. ¿Sí? Por un lado veíamos a Kepler como un científico que reconoce y admite humildemente que la ciencia lo lleva a Dios. Pero por otro lado, decíamos, Hola, adelante, Marisa, ¿qué tal? Tenés un acento. ¿Cómo estás? No, sí, si no, ahí abajo hay un poquito. Como quieras, si no, abajo tenemos una silla de madera. ¿Seguro? Voy acá. Esta es la primera que ya la vimos. Jorge, pero ahora vamos a ver la segunda. Decíamos que había una diferencia. Dale, dale. Pero ahí no vas a poder ver el salón, ¿eh? Ah.
de Kepler. ¿Sí? Y bueno, como les pido uno que ustedes si la quieren leer, así la repasamos entre todos, Fito. ¿Te pido una? ¿La de Kepler? La otra. Ah, ahora se la voy a dar. ¿Alguno quiere leer la de Kepler? Dale. ¿La Kepler? Sí. Te doy las gracias a ti, Dios y Señor y Creador nuestro, porque me dejas ver la belleza de tu creación y me regocijo con las obras de tus manos. Mira, ya he concluido la obra a la que me sentí llamado. He cultivado el talento que tú me diste. He proclamado la magnificencia de tus obras a los hombres que lean estas demostraciones en la medida en que pudo abarcarla la limitación de mi espíritu. Perfecto. Entonces tenemos un científico que reconoce que Dios es el inspirador, como la musa inspiradora y el origen de su ciencia. Como contracara tenemos en la otra hoja que les di a otro tipo de persona que, como les dije, es un cientificista que tiene una opinión bastante distinta y la vamos a desarrollar. ¿Vos tienes la otra? ¿No? ¿Tenés esta? ¿Vos tenés nada de...? Sí. Bien. Fíjense, acá tenemos a Richard Lewontin, que es un biólogo evolutivo, genetista y filósofo de la biología estadounidense. Aún vive, nació en 1929. Y él va a decir lo siguiente, él es un cientificista. Habíamos dicho que un cientificista es aquel que considera que toda la realidad puede ser reducida a términos científicos. Y lo que está fuera del método científico, entendido como un método puramente matemático, no existe o no tiene importancia. Y dice este hombre: nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de lo patentemente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias ad hoc sin fundamento, porque tenemos un compromiso anterior, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico, sino, por el contrario, que nosotros estamos forzados por nuestra adherencia a priori a las causas materiales para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas, sin importar qué tanto vayan en contra de la intuición, sin importar qué tan místicas sean para el que no ha sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un absoluto, pues no podemos permitir un pie divino en el umbral de la puerta. Está en inglés abajo. Yo me tomé el trabajo de buscarlo también en inglés porque dije, esta cita nos conviene demasiado. Y la busqué, ahí está en inglés y ahí el origen de donde la saqué, ¿no? De una New York Review, página 31, 9 de enero del 97. Es una reproducción de lo que dice el billones y billones de demonios, ¿no? Acá abajo tienen toda la fuente para que lo puedan buscar. En inglés hay varias traducciones. Lo que tenemos acá. ¿Alguno quiere empezar? ¿Qué descubren en esta cita? Que no hay un desinterés científico. Bien. Primero, objetivo. que hay una motivación que es científica o no. No. Es extracientífica. ¿Qué más? No, como que tiene una fe en la ciencia como si la ciencia fuera un dios. Es un dogma. Y el materialismo, digamos. Tal cual. ¿Qué más? Cuéntenme, anímense. Que la usan como un instrumento para su idea, no como una aguja. O sea que lo que Lewontin, que es un número uno, es un, podemos decir, un ancho de espadas, está diciendo acá, que él está reconociendo que no es que la ciencia lo lleva al materialismo, Claro. sino que, ¿qué está reconociendo él? Que él cree en el materialismo antes que la ciencia se lo demuestre, digamos. Exactamente. Que la ciencia tiene un montón de puntos falibles que los enumera en el principio y como que dice, a pesar de sus absurdeces o como que seguimos adhiriendo a esto. Es decir, lo que él está diciendo acá, lo que está claro como el agua, es que él primero es materialista y que luego dice, para crear un aparato de investigación que genera conclusiones materialistas, sin importar qué tan anti-intuitivas sean, lo dice acá, en contra de la intuición, es decir, que él reconoce que hay una voluntad primero y luego una generación de un sistema de
de explicaciones, que obviamente si el punto de partida es materialista, el sistema de investigación no puede terminar en otra cosa. Es decir, que él tiene una especie de decisión interna previa a la ciencia que condiciona sus resultados. Ahora, ¿ustedes creen que esto se dice en los grandes periódicos? ¿Ustedes creen que cuando los científicos hablan, admiten que una parte importante, por lo menos de sus investigaciones, están condicionadas por un prejuicio filosófico o materialista? Yo creo que no. ¿O se presentan ellos como que están explicando lo que la ciencia es y te están diciendo lo que la realidad es? ¿Cuál creen de los dos? Hay café, ¿no? ¿No? Ellos dicen como si fuera así lo que dicen. Es decir, Nunca nadie, por lo menos a mí me sorprende mucho que alguien venga a plantear que todo el sistema científico se apoya en una decisión deliberada de explicar todo el materialismo y de negar a Dios. por eso esto en el fondo es lo que nosotros llamamos un sincericidio, porque él acá está confesando motivaciones extracientíficas. Y fíjense que en base a estas motivaciones, en Estados Unidos y en todas partes de Europa, se asigna dinero a ciertas investigaciones y a otras no. Es decir, en principio te dirían, no, ¿por qué le asignaste dinero a él y a él no? No, porque el otro es más competente, porque el otro es más exigente, porque el otro tiene más rigor, porque el otro es más especialista. Ahora, ¿qué diríamos si la cuestión de competencia, de rigor estuviese en un segundo plano y si la cuestión de los fundamentos filosóficos de la persona estuvieran en primer plano? ¿Pensaríamos lo mismo? ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando? Si fuese así, uno debería, o sea, ponerle que piensa que el materialismo es la base de todo. Pero habría honestidad en esa actitud, me parece. Acá como me parece como que hay un engaño, ¿no? En este planteo. Claro, es diferente si alguien convencido trata de investigar la realidad y llega a conclusiones materialistas y bueno, pobre tipo, habrá que... Claro, pero acá estamos en el proceso inverso. Es decir, él pone un punto de partida materialista, él acepta, él dice, no podemos permitir un pie divino en el umbral de nuestra puerta. Y luego va a generar una ciencia o una pseudociencia que solamente va a hacer una variación de ese principio original. Es que él lo dice, es un sistema, no es la ciencia en sí, o sea, no es un estudio de la realidad, es un esquema con el cual te acercás. Sin embargo, cuando este esquema se presenta ante el público masivo, no se presenta como un puro esquema opinable o discutible, se presenta como la verdad revelada. Es la ciencia y aquel que lo discuta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que discuten la ciencia? No es ciencia. No, son atacados, son hostigados, son relegados, son tildados de fanáticos, oscurantistas. Ahora, me parece que sería muy distinto el trato que ellos recibirían si supiésemos los verdaderos fundamentos de estas personas, ¿no? Y miren el dinero que hay. Entonces imagínense que para que un científico pueda, dentro de esta estructura que solo va a producir explicaciones materialistas, pueda liberarse, tiene que estar dispuesto primero al descrédito público, segundo a la pobreza. Convengamos que no son cualidades que abundan en la misma persona. Y tercero, tener la valentía de decirlo. ¿Cuánta gente creen que puede hacer eso? ¿Y cuánta gente, en uno de los casos, no quiero decir el mejor, pero vamos a decir el mejor, aun cuando internamente no sean materialistas, se acomodan al materialismo porque de otra manera no obtienen fondos para sus investigaciones? Entonces tenemos, por un lado, los que son materialistas convencidos y los otros que se acomodan al materialismo o al establishment materialista porque si no, no les dan plata. ¿Sí? O sea, acá tenemos que es una motivación extracientífica que afecta, pero en su misma raíz, y lo estamos viendo porque esto es un número uno, un biólogo evolutivo número uno, estamos viendo cómo afecta en su misma raíz el desarrollo de las investigaciones científicas. Bueno, ¿puedo dar un ejemplo? Por favor. Ponele Carrizo Rueda, que es nuestra profesora de análisis del discurso literario, es una genia, y está en el comité de evaluadores del CONICET, y siempre nos contaba, ella dice,
aún en literatura, ¿no? Que sería algo que uno dice, bueno, no es tan como que, no sé, nos estamos metiendo con la típica ciencia, digamos, ¿no? Estudios literarios. Sí, Tapizo Rueda dice que cuando estaban evaluando proyectos en el CONICET, que siempre cuando hay uno de la UBA y uno de la UCA que son sobre el mismo tema o parecidos temas o que están en litigio ahí, como dice, siempre lo primero que tenemos que hacer es defender de que no por ser de la UCA va a ser menos riguroso, menos objetivo, menos científico o estar teñido de ciertos prejuicios. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Contra esa idea que ya como que sí por ser de la UCA como que te dejan, te van a tirar, no, como es de la UCA debe ser peor, ¿viste? Claro, o sea, y eso te en el dicen- CONICET hoy en día, o sea, cuando reciben proyectos piensan así. Y tipo, los que están de la UCA que son del CONICET tienen que estar diciendo, no, a ver, pará, veamos qué es lo que proponen. ¿Quieres decir tú? No, digo que dicen que uno por venir de la UCA tiene prejuicios y en el fondo los prejuicios Los vienen tienen del otro lado. Sí, Sin duda, tal cual. Además también, digo yo, el prejuicio es una avenida de doble mano. Vos tenés el prejuicio de que el otro es peor, pero tú tenés el prejuicio de que vos sos mejor. Y ambos prejuicios son, justamente como el nombre lo indica, antes de contrastar con la realidad, contrástenlo y veamos cuál es el mejor. Pongan los dos en el ring y veamos quién gana. Eso sería lo ideal. ¿O no? Pero parece que acá hay un juicio previo que condiciona la mirada. Sí, sí, Creo que es buen un ejemplo, sí, por porque supuesto. es fuerte, nos va a pasar. ¿Y sí? Sí. Además también yo ahí agregaría, ¿para qué aceptan? ¿Para qué dicen que abren a todos si después van a hacer un filtro interior? Nos animarían a decir en el aviso inicial, los de la UCA cuentan con una desventaja previa, nadie lo diría, Claro. pero luego lo hacen, Sí, sí. ¿no? Entonces me parece que hay Si sos una medievalista, hay cierta deslealtad en esa actitud. Entonces tenemos, por un lado, Kepler, como el arquetipo de un científico que reconoce la huella de Dios en la creación y en sus investigaciones. Y por otro lado, Lewontin, como un hombre que a priori toma la decisión de solo aceptar una ciencia en términos materialistas. Y nada más, porque un pie divino en el umbral de nuestra puerta no lo podemos permitir. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué no lo podemos permitir? ¿Se las tienen ustedes? Se le cae todo. ¿Por qué? ¿Qué se cae? Lo que sostiene como materialista. Claro. ¿Qué? Toda la estructura que tiene. ¿Qué cosa? Y empiezan las dudas. Y la idea de que el universo no necesita Claro, todas las- un creador. Está bien, pero eso qué, Cae el poder de eso, ¿no? ¿qué poder? Porque para rascar más eso. Que Vamos bien, mantener a pero la ¿qué gente poder estamos pensando hablando? que lo que dicen ellos es la verdad. Está bien, pero hay El algo poder más. de su palabra, el peso de su Está palabra. bien, pero hay algo más. Pierde credibilidad. Pierden credibilidad sin duda. Eso es fuerte. Pero hay algo más. ¿Se acuerdan que en la ciencia no todo lo que es posible es bueno? Por ejemplo, habrán escuchado hablar de manipulación de embriones. ¿Sí? Como por medio de pierden como cierta... el privilegio de establecer la moral. Va por ahí. Los científicos siempre, o muchos científicos que descubren algo, sienten como la tentación demoníaca del paraíso, de ponerse por encima de esa realidad. Entonces, imagínense si un científico tiene la posibilidad de decir, voy a poder crear un ser humano como yo quiera. Hoy en día los científicos no crean seres humanos como quieren, sino que estudian procesos en el embarazo, en la gestación, y se limitan a describirlos. Procesos interesantísimos, pero hay una descripción. Pero imagínense si un científico tuviese el poder, y se están intentando acercar a eso, de poder predirigir, de poder inclinar los elementos para que salga, suponete, un tipo hábil en matemática, un tipo rubio de ojos celestes, de 1,85, adaptado a la mentalidad anglosajona, que sea bueno para los deportes. Es decir, que tenga ya cualidades innatas genéticas, es decir, podrían sentirse que son Dios. Porque en el fondo, ¿quién es el que elige eso? Dios. Dios, claro. Ahora, si hay Dios, como Dios es uno solo, yo no soy Dios. Si hay Dios, yo no puedo ser Dios, porque esto es como el trono del monarca, o lo tenés vos o lo tengo yo. Entonces,
una parte del poder que ellos tendrían se vendría abajo, además de la credibilidad, como decís vos, además de la falta de dinero, de inversión. Pero en todos estos descubrimientos científicos que estamos viendo y que cada vez avanzan más, y no solamente son el tema de los embriones, hay otros temas más, el hombre se pone por encima de la naturaleza. Si hay Dios, no lo puede hacer. Habían algunos científicos que incluso dicen, díganos qué hacer, porque en el momento de la operación estamos solos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque ellos, al no creer en Dios, no saben qué hacer, o no tienen una norma última. Y no están solos, sino que en este caso parece que eligen estar solos, o quieren estar solos. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos algo que lo podemos conectar con el relato del Génesis. Vos el otro día me comentabas algo de eso. El relato del Génesis, chicos, el pecado de Adán y Eva no es un pecado de gula, tomar del fruto. Eso es una visión muy reducida. El pecado de Adán y Eva no es de gula, es tomar el poder de Dios de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la esencia del pecado original, no solamente la desobediencia, eso porque si Dios hubiese prohibido otra cosa sería otra cosa. La esencia del pecado original no es la gula. La desobediencia es una consecuencia, por cierto, pero lo esencial es esa pretensión de autonomía, autónomos. Nomos, palabra griega, término griego, norma, orden, la regla, auto a sí mismo, ¿no? Automóvil es lo que se mueve a sí mismo. Autónomos es la pretensión del hombre de constituirse en regla, en norma de sí mismo. La rebeldía. Exactamente, esa es la esencia del pecado original. Y ahí está la idea, o por lo menos subyace la idea, de que si hay un Dios, yo no puedo ser Dios. Y por eso que tenemos acá, ¿no? No podemos aceptar un pie divino en el umbral de nuestra puerta. No lo podemos aceptar, porque si no, tendría que aceptar que existe alguien distinto de mí, anterior a mí, causa de mí y superior a mí. Y yo no lo quiero aceptar. Eso es el resultado de esto. Fran. El demonio muchas veces copia a Dios y quiere hacerse adorar y quiere ocupar sus puestos, Así es. ¿cómo se dice? Usurpar, siempre es el usurpador. Así es. Y esto que decís tiene mucho de eso. En la generación de explicaciones materialistas del mundo está el clásico tema de la inteligencia del cerebro. ¿Sí? Todos lo hemos escuchado alguna vez. El materialista que te dice, cuando una persona tiene un accidente, se lastima el cerebro y luego se ven afectadas sus facultades mentales, ¿no? Esto ha pasado en un montón de casos. Por lo tanto, la inteligencia, que para los medievales espiritualistas es algo espiritual, en el fondo es material. ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo, porque cuando se afecta el cerebro, en un choque, por ejemplo, queda afectada la capacidad de pensar. ¿Y qué me responden entonces? ¿Qué responderían a ese argumento materialista? Acá estoy, yo soy materialista yo les tiro eso. ¿Y ustedes qué me dicen? Que eso no quiere Andate a mi decir. casa. Que eso no quiere Sin decir. agresiones, ¿viste? Que te dije no la pacífica. ¿Quién empieza? Eso es como decir que un libro es de tinta y nada más. A ver. Y que el hecho de que haya algo físico donde... Lo que pasa es que hay que ver qué pones primero y qué después. A ver. Un papel, esto es papel y tinta nada más. Pero si no tenés papel y no tenés tinta no puedes escribir. Pero eso no quiere decir que las ideas que se ponen en un papel vengan de la tinta y del papel. Muy bien. ¿Puedes repetir el planteo? Claro. Lo que digo es esto es. El materialista te va a decir que la facultad de pensar, de razonar, de crear, de imaginar, todo, en el fondo no es más que una actividad del cerebro. Ah, no me acordé. ¿Por qué? El argumento sería que cuando hay un choque o cuando un tipo tiene un agente cerebrovascular, lo que sea, al verse afectado el cerebro, se ve limitada la capacidad de pensar, de razonar, de discurrir. Por lo tanto, solo es materia. La inteligencia solo es materia. Yo le contestaría que está la unidad sustancial del hombre, de alma espiritual y cuerpo, Sí. que al dañarse algo material del hombre, del cuerpo, y como conocemos primero por los sentidos, entonces eso material del hombre
dañado no le permite que llegue al espíritu del hombre, al alma espiritual. Pero no es explicación para negar el alma o para negar la espiritualidad del alma. Yo creo que es correcto lo que decís, pero al responderle eso, vos en tu mismo argumento planteaste que empezás de la unión sustancial de cuerpo y alma. Es decir, empezás de algo que él no te aceptaría. Claro. Porque él ya para empezar no acepta el alma. Entonces vos tenés que empezar de algo que él, no de algo que él niegue, sino de algo que él acepta. ¿Qué podría ser? Me siguen el argumento, ¿no? Sí. O sea, la cuestión es encontrar la fisura del argumento de este hombre. Que les voy a dar una pista, va por lo que dice Fran. Va por lo que dice Fran. ¿Qué me dice? ¿Vieron la serie Yo creo Doctor que debe House? haber muchas otras. ¿Pero vieron la serie Doctor House? ¿O les suena? Sí. La serie Doctor House, ahí tenemos a un hombre que es como el adalid o el paradigma del materialismo, porque es una persona que reduce al hombre a las explicaciones biologicistas. Y muchas veces desconcierta a sus compañeros porque dicen, este tipo es tremendo, y es verdad que es un tipo frío, pero una inteligencia fría y muy lúcida. Pero para ver eso. Nada más, y se le escapa por ahí, o casi siempre, la calidez y un montón de otros elementos que Adolece contribuyen. eso. ¿Cómo? Adolece totalmente. Claro. Y es una Compite, carencia fuerte. compite Porque es abiertamente mecánico. contra Dios. Exactamente. Es mecánico, inteligencia llevado a la práctica. 2 más 2 son 4, parámetros, sí, o, freno, doble, giro, alto. Y es un Terminator. Sí. No tiene alma. Sí. Pero de todas maneras, en la misma serie te muestran que eso tiene vida corta, porque él va generando muchos problemas como consecuencia de eso. Claro. O sea, él soluciona algunos problemas, pero también genera otros. Bien, esta discusión se tuvo hace muchos años, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Nuestras Razones, que es de un arzobispo, Audino Rodríguez de Olmos. En la época los arzobispos estudiaban mucho y publicaban cosas en franca contradicción con los materialistas. Hoy quizás algunos arzobispos no están tanto en franca contradicción, sino que están en una suerte de amesetamiento intelectual. O sea, San Agustín se santificó escribiendo, discutiendo con herejes, y ellos por ahí hacen otras cosas. Pero es importante leerlos y refrescar, ¿no? Dice este hombre, habla de los experimentos, ¿no? De los materialistas. Los materialistas van haciendo distintos experimentos. Dice, el pensamiento, sin embargo, no se verifica en ningún lugar determinado del cerebro. Es la conclusión. ¿Por qué? Dice, distintos investigadores han señalado el cuerpo calloso como el órgano de la inteligencia. Otros se inclinan a creer que ese órgano está constituido por los lóbulos prefrontales. Otros señalan otras partes del cerebro. Esta divergencia demuestra, desde luego, que ninguno de los experimentadores ha aducido hechos concluyentes. ¿Qué significa? Que mientras algunos ven en una parte del cerebro la actividad, en otros en otra, y otros, significa que si hay razones para las tres, es que ninguna es concluyente. De manera tal que no se puede concluir en base a eso, están como las razones equilibradas. ¿Sí? Eso en primer lugar. O sea, esto no es una prueba de que existe el alma, pero sí es un dato de que no se, es falso que se pueda identificar al cerebro, Claro. al pensamiento en un lugar determinado. Dice, los experimentos se han hecho con frecuencia sobre el psiquismo de los animales, confundiendo de este modo la imagen con la idea. Esto es muy importante. Porque muchas veces, cuando los materialistas hablan del cerebro, dicen, registramos en la zona Z43 actividad cerebral y eso demuestra que el pensamiento está ahí. A ver, ¿qué registraste? ¿Tenemos presente la diferencia entre imagen e idea? Claro, puede ser memoria sensitiva. Ahí está. Yo les hago una pregunta. Creo que hace un par de clases lo hicimos, pero si yo les pidiese que se hagan una imagen, voy a usar el mismo ejemplo del otro día, de un delfín, ¿no? Probablemente la imagen del delfín sea distinta en todos los casos. Más grande, más pequeño, más gordo, con la boca abierta, con la boca cerrada, tirando agua por acá. Sería distinta. Ahora, la idea del delfín sería probablemente, aproximadamente, bastante cercana. Semejante. Entonces, la diferencia entre la imagen es que la imagen está atravesada por cualidades como la forma, la figura, el color,
¿no? En tamaño, mientras que la idea no, la idea es de otro orden. ¿Sí? Un triángulo. Háganse ahora un triángulo equilátero. Bien, ahora, probablemente sea distinto en cantidad, en tamaño, ¿no? en colores, pero el concepto es lo mismo. ¿Saben? Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales, 60, 60, 60. Entonces, lo que estos hombres han descubierto no es el origen de la inteligencia como facultad espiritual, sino dónde residen las imágenes. Eso no tiene ningún problema, porque eso no significa negar el alma. Claro, eso que te diga dónde están los conceptos. Bueno, para ellos los conceptos son reducibles a la materia. Igual vamos a ir a eso. Dice, ellos confunden la imagen con la idea y ambas cosas no se pueden confundir, porque la imagen es producto de la sensación que se verifica en los sentidos exteriores, los 5 sentidos. O también la imagen suele ser producto de la facultad imaginativa que tiene la virtud de reproducir interiormente aquello mismo que antes conocimos por los sentidos exteriores. Mientras que la idea es fruto de la inteligencia y es su característica al estar despojada de las cualidades materiales. Entonces fíjense, tenemos por un lado que la imagen la recibimos en los sentidos externos, pero luego cuando no estamos frente al objeto que generó esa imagen, o mejor dicho, del que procede esa imagen, podemos recordarlo. O sea, nosotros por ejemplo podemos recordar a nuestra madre y nuestra madre no está acá, en este momento no está. Entonces tenemos la facultad de la imagen de nuestra madre cuando está presente y cuando estamos sin ella, recordarla, evocarla, ¿sí? Pero dice, la inteligencia es otra cosa. La idea está despojada de las realidades sensibles e imaginarias. Es de otro orden. Y ahora voy a dar algunos argumentos. Dice que se hacían experimentos con los primates. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué se hacían experimentos con los primates? Por el evolucionismo. Exactamente, porque como ellos partían de la hipótesis de que el mono era el antecesor del hombre, dijeron, bueno, ¿cuál es el más parecido? El mono. Por lo tanto, también todas las conclusiones de esto están afectadas por un presupuesto. El presupuesto de que lo que ocurrió en los monos es idéntico a lo que ocurre en nosotros. Presupuesto que no está probado. Tampoco te lo dicen. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a escarbar? Hay un montón de supuestos, de hipótesis que están como dormidas y que nos las presenta como ciencia, pero en realidad son conjeturas. Sigo. Dice, la experimentación no ha llegado a la conclusión deseada, que era demostrar que la inteligencia era material, como lo prueba la experiencia de Siamana, un científico, quien presentó en 1905 algunos monos a los que se les había extirpado los lóbulos prefrontales, sin que por ello hubieran sufrido nada su actividad psíquica superior. Entonces agarran a unos pobres monos, ¿no? Como el investigador de la tercera palabra, le extirpan los lóbulos frontales y dicen, no pasó nada. Bueno, entonces dicen, como conclusión, ahí no está la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué les parece? Pero son monos. Claro, pero más allá de lo que... No, podemos decir, qué crueldad, pero ¿qué les parece a nivel de rigor científico? No, pero por eso te digo, o sea, no podés extrapolar a otro ser las conclusiones, por eso te digo son monos, ¿no? No, por pobres monos también, pero aparte, o sea, no podés como que vos digas, no sé, sacás una conclusión sobre una serie de poemas y decís, bueno, la poesía es esto. No, a ver, no estudiaste todos los poemas del mundo y en este caso ni siquiera es que no estudiaste a todos los seres humanos, sino que estudiaste a monos, o sea, no tiene sentido. Esa es la clave. Vos dijiste la palabra clave. Cuando los científicos extrapolan conclusiones es cuando proyectan a partir de una investigación una conclusión que a lo sumo, en el mejor de los casos, sería válida en ese punto, pero no en los demás. Eso es falta de rigor científico. Tanto que hablar de falta de rigor científico, eso es falta de rigor científico. Tipo Freud, todas sus conclusiones son de su sobrino. ¿Y sí? Y eso lo siguen enseñando en la UBA como si fuera ciencia. ¿Y sí? Y no es. ¿Y sí? ¿Alguien quería decir algo? Entonces dice, de lo que se sigue acá es que impedida la facultad de formar o de lanzar ciertas imágenes, queda en consecuencia impedida la facultad de verificar ciertos movimientos interiores. Pero eso no hacía falta tener sacarle un mono
una parte del cerebro. ¿Por qué? Porque es evidente, el ciego de nacimiento no puede generar imágenes. Es decir, si fuese verdad que la generación de imágenes se puede identificar con la inteligencia, entonces el ciego de nacimiento no tendría inteligencia. Y no es así. De hecho, les voy a contar otro detalle. ¿Saben en qué mes se forma el ojo humano? No. En noviembre. No. Bueno, ¿En qué mes No lo esperaban. del embarazo se forma? No, en noviembre no sé. Acuerdo, pero yo me acuerdo lo que le regalaste a Magda y ahí estaba el ojito, sí. pero no me acuerdo qué número era. El ojo humano se forma en el 5º mes. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo el niño realmente va a necesitar esos ojos? Cuando salga su hábito. Exactamente. Previsión. Un materialista no sabe qué hacer con esto, porque parece que la naturaleza está previendo algo ahora para que luego tenga lugar. ¿No? Un materialista, ¿qué puede decir? La naturaleza está viendo antes, no, es que los que ven antes son los seres, y los que proyectan el pos de un fin no son los seres impersonales como los animales, sino los seres personales. O sea, esto es otro signo de que hay un poder en la naturaleza que está por encima de ella y que dirige las cosas hacia su fin. El chico genera un órgano cuando no lo está utilizando, cuando no tiene ni siquiera necesidad de utilizarlo. Pero el 5º mes está dentro de la panza, no le sirve para nada. Lo voy a tener ahí, después lo vamos a relacionar con otro tema. Entonces, impedida la facultad de formar o de lanzar imágenes, queda impedida la facultad de verificar ciertos movimientos dentro de del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Eso no tiene nada que ver con negar la inteligencia, o negar el alma, o negar que la inteligencia sea espiritual. Y después dice, en lo que respecta al entendimiento, se ha llegado a las conclusiones siguientes. A la idea acompaña siempre una imagen, que unas veces es el significado de la misma idea aplicado a un caso particular, pero otras veces dicha imagen es completamente distinta a la idea. Esto suele pasar, ¿no? Finalmente, la actividad que importa el raciocinio, que encadena los juicios, no está acompañada de imagen material alguna. Dice, hay que tener presente, por último, que la idea es una abstracción de la realidad, representada por la imagen. De donde resulta que, estando impedida la facultad de formar ciertas imágenes, tampoco puede producir el entendimiento de la idea correspondiente, o sea, la abstracción de esas imágenes, puesto que el entendimiento obra en presencia de las imágenes y edifica, por así decirlo, sobre ellas. Acá nos relacionamos con lo que decía Fito. El hombre primero conoce los sentidos externos. En base a esos sentidos, abstrae, ¿qué es abstraer? Es iluminar esa imagen y sacar de ella lo que tiene de espiritual y llegar al concepto. Cuando nosotros pensemos en un ser humano, cualquiera, piénsenlo ahora. Lo van a pensar con ciertas características. Hombre, mujer, pelo negro, rubio, no sé, alto, bajo, gordo. Pero cuando lleguemos al concepto de hombre, van a ver que el concepto de hombre como una unidad substancial del cuerpo y del alma es distinto de la imagen. Eso prueba que ustedes pueden tener imágenes de algo y no tener concepto. Pueden tener concepto de algo y no tener imagen. Y que el hecho de que uno no pueda generar imágenes no significa que la inteligencia sea algo puramente material. De nuevo, estos científicos están afectados, ¿por qué? Por el punto de partida materialista, que habíamos visto al principio. Y acá es donde llegamos a lo que decía Fran. Porque íbamos a llegar a lo que decía. Menos mal. Cuando Sócrates estuvo preso, ¿no? Antes de tomar la cicuta, él les hizo a los alumnos esta pregunta. Si yo dijese, ¿por qué estoy aquí? Y si yo respondo lo siguiente, digo, estoy aquí porque tengo estos músculos y estas piernas en este lugar. ¿Sería verdad? Sí. ¿Sería verdad? Sí. O sea, Antonio está acá porque tiene los músculos, las piernas, el cuerpo acá. Ezequiel está acá porque tiene los músculos y las piernas acá. Ahora, ¿qué tipo de explicación sería esa? Lineal. Material. Puramente lineal. Material, sí.
Estamos hablando, o si yo le dijese, esta tinta está sobre esta hoja, ¿sí? Porque la impresora la colocó. La realidad es. Sí, pero no me explica mucho, no me da mucha información. Una causa En segura. realidad, esta tinta está en esta Es una hoja. pavada. Por, explican que sí. ¿Cómo? Es una pavada. Es una pavada. Es una aplicación que no... Esta tinta está No en merece esta ser hoja dicho. porque alguien la imprimió. Y vos estás acá, o vos acá, ustedes están acá porque ustedes decidieron venir. Entonces, cuando el materialismo dice que el cerebro funciona de esa manera y que la inteligencia solamente es la facultad de crear imágenes, está respondiendo de la misma forma, con una explicación lineal básica. En realidad, dice Sócrates, yo no estoy acá porque tengo mis piernas acá y mi cuerpo acá. En todo caso, eso es la condición que hace posible que esté acá. Porque evidentemente, si yo no tuviese mis piernas acá, no podría estar. Pero el motivo principal es porque he sido condenado a muerte y toda la historia que ustedes saben. ¿Sí? Por eso es que hay que distinguir, y acá voy a lo que decías vos, entre la causa y la condición sin la cual la causa no puede existir. Condición. Claro, sine qua non. Mirá, yo lo pensaba Sine como, qua non. también lo pensaba como manifestación, por eso otra forma de verlo. Sí, Sócrates está preso sí, y la manifestación física de que está preso es su cuerpo ahí, digamos. sí. El que esté preso se hace realidad de esa manera, más que condición. Condición ahora vas a ver por qué, pero igual Y en el explicación es equivalente. Y en el pensamiento algo parecido. Sí. El pensamiento se origina por lo que sea espiritual y se manifiesta en el cerebro a través de corrientes eléctricas. Exacto. Bueno, ahí ya que me decís, te voy a dar un argumento más. A ver. ¿Por qué es que tenemos un mismo tipo de corrientes eléctricas y sin embargo tenemos un tipo casi infinito de pensamientos? Si el pensamiento no fuese más que una corriente eléctrica, entonces deberíamos tener, si tenemos un solo tipo de corrientes eléctricas, deberíamos tener un solo tipo de pensamientos. Sin embargo, nuestros pensamientos son infinitos. No solamente en tipo, sino en variedad y en esencia. Es decir, el hecho de que nosotros no podamos reducir nuestro pensamiento a lo eléctrico es simplemente porque es mucho más, que no entra. ¿Sí? Causa y condición. Si yo les digo, por ejemplo, que Alemania ganó el Mundial, ¿no?, del 2014 porque nótese bien, porque sus jugadores tenían un excelente estado físico. ¿Sería correcto? ¿Ganó por eso? Supongo que tiene que ver mucho más. Parte, Ah, No solo por eso. Claro. ¿Qué me dicen? ¿Ganó por eso? ¿Ganó porque eran los mejores? No. No, sí, jueguense, digamos no. No. No ganó por eso. Porque los... Ahora, que Messi podría su haber estado corrido más. físico, su excelente estado físico, pecho frío. ¿fue condición del éxito? Sí. Sí, claro. Ahí tiene la diferencia entre causa y condición. Alemania no ganó por el estado físico de sus jugadores. O sea, eso ayudó, pero seguro tiene que haber habido más Exacto. razones. Exactamente. No tengo ni Entonces, idea, pero... pero hay razones, la Hay coordinación, gente que dice que Messi tendría que haber corrido más. la experiencia. No, pobre Messi, era la única neurona que funcionaba. Pero a lo que voy es esto es, Lo sacas a fíjense Messi y no entramos que ni clasificás. en los deportes, en un montón de acciones humanas, tenemos que, ahí está la causa que responde a la pregunta de por qué. ¿Por qué ganó Alemania? Por esto y lo otro. Y la condición sine qua non, es decir, la condición que acompaña a la causa, sin la cual no se daría esa causa, pero que no explica totalmente la cosa. ¿A alguno se le ocurre otro ejemplo? Si no, los pongo yo, pero quiero que también esto sea conversado. Estaba pensando, no sé, cuando se te rompe alguna parte como del hardware de la compu y Sí. decís, bueno, el software sigue andando en realidad, o sea, si el mouse no anda, no es porque no anda todo Claro. el sistema, ¿no? No sé. Acá Francisco podría comentar algo de eso. Uf, Sí, por ahí Ahora estoy no, diciendo Francisco. cualquiera, pero, con ese ejemplo que pero vos tiene das, sentido, ¿no? Digo, como- cuando la es computadora una no parte- prende, no arranca, claro, la información está, pero vos no la podés acceder. sí. No sé si eso... No, en realidad no tiene mucho que ver con esto, ese ejemplo.
Se me ocurrió Fito. uno. Sí. No, yo festejo mi cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Sí. Mm. Entonces, festejar, o sea, la causa que lo de festejarlo es porque cumplo años, o esa es la condición para festejar el cumpleaños. Pero la causa es mucho mayor, pienso yo. No es que cumplo años antes de festejar el cumpleaños. Tengo muchas más razones para festejarlo. Yo lo pondría así. A ver, seguimos con los deportes. ¿Se acuerdan de la película de Rocky? En esa película, ¿ustedes podrían decir que gana en la película porque su esposa lo apoya? No. No gana por eso, gana porque entrena motivado, porque lo vence. Ahora, Amor que propio. la esposa lo apoyó, Adrian, la famosa, Sí. que la esposa lo apoyó, fue la condición. Porque si ustedes recuerdan en la película 3, él estaba desmotivado y luego de conversar con su esposa y de vencer sus propios miedos, él cobra valor y sigue entrenando y luego vence a Clubber Lang, que es el enemigo, el adversario de la 3. Ahora, en esa película se ve que la esposa, no es que la esposa ganó por la esposa, pero Lo motivó. la motivación de la esposa fue la condición sine qua non para que él gane Sí. el campeonato mundial y recupere. Tenía las el título. condiciones, pero le faltaba el apoyo. Le faltaba como el El exacto. motor espiritual. Exactamente. Entonces, fíjense la diferencia entre causa y condición. Véanlo en el tema de Alemania. Véanlo en otros ejemplos. En la economía también lo podemos ver. Quizás se te ocurra algún ejemplo, si se te ocurre, decinos. Pero el cerebro no es la causa, y ahora vamos a la conclusión, si queremos llegar. El cerebro no es la causa del pensamiento. Porque de hecho, muchos animales tienen cerebro, pero no tienen pensamiento. Claro. ¿Pero qué es el cerebro? Si no es la causa. La condición. Es la condición que hace posible el pensamiento. Porque obviamente, si un tipo se destruye el cerebro, ya no puede pensar. No, claro. Claro. No es la causa, sino la condición que hace posible el No, la pensamiento. 5 de Rocky también. A ver. Como que se ve un poco eso, que él queda como muy mal por los golpes que recibió y como que tiene cierto, ¿no? La parte Tiene como ciertas mecánica. dificultades Sí. cerebrales, digamos, pero bueno, a su vez la relación con el hijo, que se ve bien en las 5 y todo, como que también lo impulsa, ¿no? Ahí están un poco las dos cosas. Exactamente, esa ¿no? motivación. Muchas veces incluso, por Se me ejemplo, ocurre una. a ver, Fran, dale. No, bueno, yo soy fotógrafo también y algunos ven mis fotos y dicen, claro, con esa cámara cualquiera, ¿no? Claro, ahí está, me gustó. Y entonces yo les respondo con este ejemplo. Es así. Tiger Woods Sí. jugaría mejor al golf que vos con un palo de escoba y que Exacto. vos con su palo profesional de $8.000. Seguro, sin duda. No es solo la cámara. Es la mano que mece la cola. Exactamente. A ponernos film. Ya que estamos en esta cosa La fílmica. mano que mece la cola. Sí. Sí. No, Y me se la cebada, ¿Y sí? bueno, y seguimos. Tal cual. ¿Y sí? Sí. El palo, no es Y sí, el palo. de por palabra. ejemplo, No te preocupes, a Harry Potter también se Me lo dicen, gustó el Fran, ejemplo. que le dicen que Artístico. porque él es el mejor buscador porque Porque Madonna le regaló el Animus 2000 y como dale, bueno, sí, Sí, sí. aparte. a veces los maestros son esta condición sine qua non o si ustedes quieren causa instrumental. Seguramente detrás de muchos grandes deportistas hay un excelente maestro. Y uno diría, ¿es bueno por el maestro? A ver, el maestro entrenó mucha gente. Claro. Si todo el peso de la causa estuviese en el maestro, todos los alumnos del maestro serían deportistas excelentes, y no es así. Es una combinación, es un cruce de caminos entre dos elementos distintos, pero de ellos dos hay uno que es la causa y otro que es la condición que hace posible la causa, ¿no? Lo mismo un artista que pinte, seguramente, como decías vos, va a pintar con cualquier cosa mejor que yo, pero él pinta con un pincel especial. Y sin ese pincel no se podría llegar a hacer eso. Ahora, ¿es por el pincel? No. Porque yo te doy ese pincel especial a vos, te hacemos macana, o a mí, te hacemos macana. ¿Sí? Entonces, de nuevo, causa no es condición. Conditio sine qua non, ¿no? Entonces, el cerebro... Instrumento, herramienta, algo así podría ser. El cerebro es la condición sine qua non. Si ustedes quieren, es la causa material. La causa material, es decir, aquello sin lo cual el cerebro no puede, el hombre no puede pensar. Pero no aquello
por lo cual el hombre piensa. Es el medio para llegar. Pensar, con otras palabras, se Claro. puede decir el cerebro es necesario pero no suficiente, digamos. Exactamente. Es la diferencia entre aquello sin lo cual y aquello por lo cual. Ahí está, signo. Lo podemos poner de nuevo. ¿Es necesario que Alemania tenga excelente estado físico para ganar? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Es suficiente? No. Porque todos los equipos del mundial fueron con un excelente estado físico. Quizás salvo el nuestro. Con la misma gana. ¿No? Pero no ganó por el estado físico, pero el estado físico es aquello sin lo cual no se puede ganar. Porque no se puede enfrentar a todo el mundo durante un mes 90 minutos. sin un estado físico excelente. No de 10, sino de 12. Claro. ¿No? Entonces, ¿es condición necesaria el estado físico? Sí. ¿Condición suficiente? No. Es aquello sin lo cual no se puede ganar, pero no aquello por lo cual. Por eso le pongo el matiz de causalidad. Es como muchas veces que los cantantes líricos como que sus profesores así los mandan ir al gimnasio para que puedan tener mayor apoyo, ¿no? Para trabajar la musculatura, para poder tener mayor apoyo para la respiración. Y necesitan hacerlo, pero bueno, no es que todo el canto de esa persona es causa Exacto. de que es consecuencia de Mirá. ir al gimnasio, porque tiene la técnica, el talento y La las horas de voluntad, práctica y la la voluntad. motivación, la dieta. Lo mismo. Los grandes deportistas hacen una dieta muy estricta. Ahora, ¿eso los hace ser grandes deportistas? No. Yo Es lo hago- aquello- si yo lo llegara a hacer tampoco Si lo yo llegara a hacer, que no tengo muchas ganas de hacerlo, que no es lo que más me encanta, pero la dieta es aquello sin lo cual él no puede ser deportista o ganar el torneo. Porque fíjense que en ese nivel de deportista, por ahí un velocista que corra 100 metros puede correrlos en 9.79 y el otro en 9.82, 0,003. Y sin embargo, esa diferencia por ahí está determinada por que la dieta de uno fue mejor que la otra. Entonces, en ese nivel, la dieta puede marcar la diferencia y significar lo que define una medalla de oro o una medalla de plata. La meta, claro. Claro. Pero, de nuevo, no es aquello por lo cual, no es que ganó por la dieta. No es que la causa es la dieta, sino que es la causa material, que quieren, que es el significado más débil de la palabra causa. Aquello sin lo cual no habría ganado, pero no aquello por lo cual. Se me ocurrió Lo un mismo pasa ejemplo, con el pero no cerebro. sé si está bueno. ¿No? Dale. ¿Puedo? Intento. Bueno, estaba pensando en Project Runway, vieron que es, capaz no lo conocen, es tipo un reality show de diseñadores de moda y digamos ellos les dan como cierto presupuesto para hacer vestidos inspirados en tal cosa que les digan, ¿no? Entonces decía, bueno, no es la tela, porque el tipo no va a comprar la mejor tela del mundo porque todos tienen un presupuesto reducido, Claro. pero es lo que, todo el talento que el tipo tiene y su trabajo y todo lo que va a hacer, digamos, la prenda. O sea, está bien, necesitas elegir dentro de lo que podés una buena tela, pero tampoco es que por la tela vas a ganar, porque todos tienen la misma cantidad de dinero y es poca encima. Exactamente. O sea Exactamente. que- Por eso dice acá este obispo que trae el acerto de un neurólogo, Souri, lo llama ilustre, dice el neurólogo: las manifestaciones elevadas de la vida psíquica no pueden ser localizadas en centros circunscriptos de la corteza cerebral. No existen centros ni para la inteligencia ni para la memoria. La inteligencia está en todas partes y en ninguna. Está en el conjunto y no localizada en los lóbulos frontales. Y dice ahora el obispo: de todo lo cual se desprende la verdad de esta segunda aserción. Un órgano es algo perfectamente determinado en su conjunto y en cada una de sus partes. En cada órgano se ejerce una función específica distinta, pero he aquí que cuando se trata de las funciones psíquicas superiores del hombre, encontramos que éstas no se ejercen en un lugar determinado. Concluimos entonces que la actividad superior del hombre se ejerce sin órgano material. Y dice otro científico de la Baisiere, termina sosteniendo: no hay experimento alguno que permita decir que los actos intelectuales se ejerzan por medio de alguna parte del sistema nervioso central. La psicología no conoce órgano alguno para la inteligencia. Los hechos, en cambio, demuestran que todo cuanto turba el régimen de las imágenes impide asimismo el ejercicio de las funciones intelectuales, como por ejemplo el juicio y el razonamiento. Es decir, que lejos de demostrar que la inteligencia es material, lo que se demuestra es lo que decías vos, Fito, que el hombre tiene unidad del cuerpo y del alma, y que lo que afecta a las imágenes, obviamente afecta al desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia trabaja sobre las imágenes.
Eso es lo único que demuestra. Es decir, acá el problema no son las investigaciones científicas, sino que la conclusión que ellos le dan desvirtúa estas investigaciones y las hacen apoyar o quieren hacernos creer que apoyan una conclusión cuando en realidad apoyan otra. Es decir, en el fondo los materialistas con sus investigaciones están demostrando que el hombre y el cuerpo y el alma están unidos. Claro, que la lectura se la dan desde el a priori ese que decíamos al principio, ¿no? Desde esa necesidad de negar el pie divino. Sin duda. El negar el pie divino, por eso concluimos en el hombre hay más que cuerpo. Hay mucho más que cuerpo. También hay cuerpo. No somos angelistas, ¿no? Pero hay más cuerpo. Esto nos lleva a que, recién hace un ratito Guido decía que perderían credibilidad los científicos. Y sí, porque al oponer la explicación científica, evolución, frente a la explicación de Dios, si se ve que los fundamentos de esa ciencia no son científicos, sino filosóficos ante Dios, también quedaría en duda el tema de la evolución. Y ahora les pregunto, ¿evolución o Dios? Todo este tema lo vemos en el segundo bloque. Yo los dos. Bien. Cortamos el libro del banquete, el diálogo del banquete. Platón, filósofo griego, precristiano. Por eso vamos a ver que habla de demonios y de dioses. Cuando habla de demonios, la palabra demonio en Platón no significa Satanás. O sea, no necesariamente son demonios malos. Pueden serlo o no, pero en este caso son deidades, poderes superiores al hombre. No necesariamente malvados. ¿Sí? Dice que, bueno, Sócrates cuenta, Platón siempre cuenta las historias por boca de Sócrates. A veces cuesta distinguir, los historiadores discuten sobre qué ideas son de Sócrates histórico, cuáles son las ideas de Platón histórico y cuáles son las ideas de Platón que les hace decir a Sócrates. Pero eso es otro tema. Le pregunta entonces Sócrates a una mujer, ¿cuál es el papel de un demonio? Dice, interpretar y transmitir a los dioses lo que viene de los hombres, y a estos lo que procede de los dioses. Los ruegos y sacrificios de unos, las órdenes y recompensas por los sacrificios de los otros, ¿no? Colocado entre estos y aquellos, los demonios llenan la distancia que les separa, y es el lazo que une las partes del gran todo. Entonces va a hablar de Poros y Peña, ¿no? Poros y Peña, dice, son esos hijos de los dioses, y después habla del dios amor. Dice, siendo hijo de Poros y de Peña, Amor ha recibido ciertamente cualidades de uno y de otra. Desde luego, Amor siempre es pobre, y lejos de ser delicado y bello, como generalmente se suele creer, es rudo, seco, marcha descalzo, no tiene cobijo, duerme siempre a campo raso, su casa es la dura tierra, su refugio de noche son las puertas y los caminos. Soltero. Es decir, de naturaleza es como su madre, con ella comparte eternamente su vida de indigencia. Más por otra parte tiene también su padre. Siempre está en acecho de cuanto es bueno y bello. Es viril, resuelto, ardiente, cazador sin igual, maquinador infatigable de astucias, apasionado de invenciones, fértil en expedientes, filósofo a cada paso, brujo incomparable, mago y sofista. Fíjense todo lo que es el amor. Está muy bueno. Añadiré, si fuese poco, dice, que por naturaleza no es ni mortal ni inmortal. Entre los dioses ninguno hay que se ocupe de filosofar, ni que esté ávido de adquirir el saber, puesto que ya lo posee. Filosofamos nosotros. Los dioses que saben todo no filosofan. Los animales que no saben nada tampoco. Nosotros que estamos en el medio. Más por otra parte, los ignorantes tampoco filosofan ni desean llegar a ser sabios. La verdadera desgracia de la ignorancia consiste en que, pese a carecer de belleza, de bondad y de conocimientos, creen estar suficientemente provistos de todo. Y claro, cuando no se cree carecer de una cosa, no se la desea. Entonces, lo peor del ignorante es eso, es que cree saber y no sabe. Por eso tampoco desea saber más, porque no es consciente de su propia limitación. Exactamente, de su propia orfandad. Dijimos que dejaran de hablar de los primeristas. El amor en suma es el deseo de poseer siempre el bien. Y ahora dice lo que nos va a dar la pauta de que el hombre es mucho más, ¿no? que corporeidad. Todos los hombres, Sócrates, son fecundos. Fecundos no solamente de cuerpo, sino de espíritu.
Y cuando se está en la edad necesaria, nuestra naturaleza siente el deseo de engendrar. Pero no puede engendrar en lo feo, no puede hacerlo sino en lo bello. En efecto, la unión del hombre y de la mujer es un verdadero alumbramiento, en el que hay algo de divino, puesto que gracias a la fecundación y a la generación, el ser mortal participa de alguna manera de la inmortalidad. Ahora bien, imposible es que ambas cosas tengan lugar en lo discordante, y discordancia hay siempre entre lo feo y lo divino, mientras que con lo bello, al contrario, concuerda. Y fíjense que de alguna manera Qué bueno. está adelantando el orden natural, es decir, que entre un hombre y una mujer se genera vida, y que eso es bello, y no entre dos hombres o dos mujeres. Fíjense que de alguna manera está prefigurado que Platón descubre que es algo que viene de los dioses, ¿no? Y que en la concepción de una persona hay algo de divino, porque de alguna manera el hombre pone esa carne de su carne que lo va a trascender. Y va a decir después que el deseo de engendrar en los seres humanos, ¿de dónde proviene? De que por el Hijo somos inmortales. Como buscamos la inmortalidad, buscamos engendrar. Y dice, aquellos que no engendran o que no engendran en lo físico, pueden engendrar en lo espiritual. Los profesores, los docentes, los instructores, porque van dejando hijos espirituales. ¿Sí? Y díganme, todo eso, un animal, ¿lo puede hacer? No. Un animal siente ese... Los animales están en otro plano. De nuevo, otro argumento contra el materialismo que de alguna manera serrucha esas alas nuestras del espíritu para volar bien arriba a las cumbres, como un águila, y nos pretende reducir a un puro mono evolucionado, de una evolución sin guía, de un reloj sin relojero, sin una mente que esté detrás en la causa del universo. ¿Qué les pareció? El hombre busca dejar legado, Exacto. hace monumentos, hace pirámides. Yo nunca vi una pirámide hecha por un perro, ¿no? Como para recordar a... Claro. Otro perro. Sí, sí. Sin duda. El perro Felipe Tal dejó su cual. tumba. Tal cual. ¿Evolución o Dios? ¿Qué han escuchado ustedes de este tema? ¿Quién ha escuchado qué? ¿Qué han escuchado de este tema? En National Geographic, en la cátedra, en los diarios. Y esto de evolución, así como... A ver, contame un poquito. Contanos. No, qué sé yo, no me acuerdo, estoy hablando, o sea, no me acuerdo qué ejemplos específicos. Más o Estoy hablando menos. en general, por lo que ¿Sí? siempre se habla de todas estas cuestiones pseudocientíficas, del mono, que es del hombre, no explican nada. En realidad no escucho que sí, pero que todos sabemos. Yo escuché muchas veces lo que decía Guido, que hay evolución y Dios, Sí. y que no hay oposición, que no tiene por qué haber oposición. Es que hay muchos que lo usan como justificación, ¿no? De la ciencia, digamos. Claro. Pero evolucionamos siempre. ¿Cómo se define evolución? O sea, ¿a qué definimos Ahora. evolución? ¿A la capacidad del hombre de perfeccionarse o a Sí. Bueno, De ir adaptándose al mundo. o a una adaptación únicamente material? No sé, Bien. eso, por eso definir. ¿Cómo definimos? Yo le voy a decir, Sí, definimos sí, sí. evolución como lo definen los evolucionistas. Es decir, esto no es un círculo vicioso, esto es una realidad. La teoría actual, llamada neodarwinismo, se me está acabando, esto, vamos a pasarlo a retiro. Neodarwinismo, Por el marcador no puedes dar la clase. no, claro, Ahí está. está acá a conditio sine qua non. A conditio. Ah, si yo tuviera tu marcador, daría una clase. Así, la darías vos. Sí. Es el marcador, todo está acá. El neodarwinismo, ¿no? Este panadero. Sostiene que que la evolución, ¿qué es? Para explicarlo bien, es el proceso que desde lo inanimado generó luego una vida incipiente, básica, unicelular. Luego fue mutando esa vida a través de millones y millones y millones de años. Luego hubo distintos tipos de seres, primero en el agua, luego pasaron a ser anfibios, luego reptiles, luego aves, mamíferos, hasta llegar a el famoso ancestro común, o sea, el mono. Y luego el hombre. ¿Sí? Acá hay varios elementos que son claves. ¿Cómo? Porque siguen existiendo Bien. todos los demás. Ahí voy, te estás adelantando, pero Y otra cosa, Sí, acá tenés. otra cosa que me por pregunto favor, muchas sí. veces,
es decir, para el evolucionismo, Sí. nosotros somos tipo la cumbre de la evolución, o no piensan que puede haber entonces, en todo caso algo que evolucione después de nosotros. Sí, los marcianos. No, pero en serio, yo le preguntaría eso. Dicen eso. ¿Vos qué pensás, que vos sos una parte de la evolución o que sos el culmen de la evolución? No, los Todos te van a decir evolucionistas, que son el culmen porque son argentinos. los evolucionistas piensan que somos parte y que después va a Así venir una como raza Kant mejor. dice, habla de la última parte de la historia, es la Sí. actual, y como, no me acuerdo si televisivo, no sé en qué, pero... Bien, primero vamos a explicar qué dice la teoría, después vamos a ver lo que decimos nosotros. Pero si no explico lo que dice la teoría, las pruebas o los argumentos van a tener menos fuerza. Primero, vos recién, Rosario, decías adaptación-evolución. La teoría de la evolución no es simplemente la adaptación, no es solamente cambio. La teoría de la evolución no propone que haya cambios en los seres, porque los cambios se conocían hace mucho. Los biólogos, ahí hay un cambio. Perdón, no quise No, que está sea bien. ruido. Aparte, perdón, muy apropiado para el tema de la evolución porque es un dinosaurio, ¿no? Sí, hace como 4 ruidos diferentes. Es un dinosaurio. A ver, hacerlo hacer un ruido este dinosaurio. Claro, ahí, muy apropiado. Bueno, acá no falta nada, ¿eh? Lo lúdico, lo intelectual, no falta nada. Estamos como queremos. Yo estoy muy cómodo. Bien, entonces tenemos primero que evolución no es simplemente cambio. El cambio nadie lo niega, cambiamos. ¿Sí? La evolución no es la descripción del cambio, sino la explicación de dónde viene ese cambio. Fin. No iba a decir, el evolucionista te va a decir, claro, no solo el cambio, sino que además hay perfeccionamiento. Claro. Eso sería... Y además esa transformación y ese perfeccionamiento se da a través de seres que se reproducen. Por eso, uno de los grandes obstáculos de la evolución es que ellos pueden plantear la evolución cuando hay seres sexuados, pero los seres sexuados no aparecieron primero. ¿Qué pasa antes? Porque ustedes no sé si sabían, pero la evolución se plantea desde las plantas. O sea, esto no te lo cuentan en general, porque es más difícil de sostener. Porque yo te digo, venimos del mono, bueno, la gente lo acepta. Ahora, venimos de una planta. ¿No es un poquito más difícil de aceptar? ¿No? Las plantas se reproducen de alguna forma. Sí, pero digo, ¿alguno te dice venimos de una planta? No. No. Porque es más duro de aceptar. Entonces vos decís un mono, bueno, ves que el mono tiene semejanza fisiológica con el hombre, bueno, como que podría parecer viable. Sin embargo, yo te digo, venimos de una planta. De la lechuga. Claro, no sé, en realidad no te cierra tanto. Un repollo. O sea, yo no me imagino a un científico diciendo, venimos de una lechuga. O sea, bien. Tampoco me imagino a un científico diciendo, venimos de un ave. ¿Pero Darwin decía eso o ahora lo dice? No. En realidad, estrictamente hablando, si el árbol evolutivo fue verdadero, lo primero que hubo fue seres inanimados. Perdón. La vida surge de lo inanimado y se va desarrollando progresivamente. ¿Sí? En algún momento hubo Pero aves. primero hay células. Hay células. Bacterias. Bien, Y de ahí sí podríamos llegar a provenir. no te adelantes. Y además lo inanimado no puede venir solo. Bueno, pero ahí voy. Entonces, primero explico la teoría. De lo inanimado surge lo que tiene vida y la vida va transformándose por un proceso sumamente lento y gradual, es lo que se llama gradualismo. Sumamente lento y gradual, millones y millones de años a lo largo de millones y millones de cambios a lo largo de millones y millones de años. Punto muy importante. Ya van a ver por qué. El azar es el motor de evolución. Es decir, la evolución ocurre cuando las micromutaciones que tienen lugar dentro del ADN humano, cuando hay un error de copia. Las micromutaciones son copia, el sistema que se copia a sí mismo. Los errores de copia, la acumulación de esos errores generaría una transformación de especie a lo largo de millones de años. ¿Sí? Errores. Ahí hay como una excusa o elemento clave que es la selección natural. No sé si la vas a explicar. O... Sí, pero bueno, está bien. todavía no. Bueno, está bien. ¿Pero por qué la acumulación de errores? ¿No se supone que mejoran para Por que cambia para necesidades. mejor? No. Acá es donde... Aclare, Andrés, por favor. A No ver, estoy entendiendo mal. cuando, qué sé yo,
Todas las células reproductivas, los óvulos, el esperma, tienen tu ADN, pero ligera, o sea, siempre hay 40 o 50 lugarcitos donde hubo un error de copia, donde no se copió. Ok. O se copió otra cosa, o hubo una repetición. Bueno, Ahí está el cambio. ¿Listo? Hay mutaciones sinónimas, perdón, hay mutaciones primero las correctas, idénticas. Sinónimas que son diferentes pero cuyo efecto es inocuo, porque son sinónimas justamente, y hay mutaciones desfavorables, que son las menos, pero que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la teoría? Antes vamos a ver lo que dice la teoría, no después lo que es. Vamos a ver lo que dice la teoría. La teoría dice que el motor de la evolución son esas micromutaciones que están dentro de los organismos. ¿Sí? Micromutaciones que no generan solo adaptación, un pico que sea más largo o más corto, sino que genera una transformación de especies. Esta es la clave, una transformación de especies a lo largo de millones de años. Voy a lo que decía Guido. Guido decía, ¿y si pensamos la evolución junto con Dios? Es decir, Dios sería el motor de la evolución. Yo les voy a dar un argumento para esto. Si Dios fuese el motor de la evolución, estaríamos afectando el punto 2, porque entonces ya sacamos la palabra azar y ponemos a Dios. ¿Sí o no? Bien, pero todavía quedaría por ver el punto 1. Así que te lo voy a dejar en suspenso, Guido. Vamos a ver el punto 1. ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿cuál era el número? El punto 1 era el gradualismo, era el hecho de Millones que, de claro, años se hacen millones de... y además de que ese cambio, como les dije, es un cambio, según la teoría, es inevitable, ¿sí? Es decir, los seres no pueden dejar de cambiar. Miren lo que dice acá este hombre. Después, primero se lo voy a leer, después se lo voy a dar. A decir quién es. ¿No? Es prodigiosa la estabilidad de ciertas especies que han sabido reproducirse sin modificaciones apreciables desde hace centenas de millones de años. ¿Por qué encontramos especies en la actualidad y encontramos fósiles de esas especies en el pasado? ¿Y por qué esos fósiles en el pasado son idénticos a los que encontramos en la actualidad, cuando hay millones y millones de años en el medio? Si la evolución, como dicen, es un proceso inevitable, fatal de transformación, ¿por qué hay seres que no evolucionaron? Y que aparecen en el registro fósil. Hay una evolucionista que podría decir, no, porque en realidad el clima hizo que... No, pero si decimos que la evolución es un proceso que ocurre dentro del cuerpo por las micromutaciones no se aceleran ni se desaceleran. Y no tiene nada que ver el clima, ¿no? Ocurren permanentemente. Primer argumento, lo que se llama la estasis. ¿O no te dirían que por ahí faltan todavía millones de años para que esa especie cambie? Pero mientras más atrás se vaya la especie, es lo mismo. Porque si no cambió en los millones de años anteriores, no tengo ninguna razón para que cambien los posteriores. Ahora, este hombre no es cualquiera. Este hombre es Jacques Monod, uno de los grandes evolucionistas del siglo XX. Y el tipo reconoce que las especies, hay especies que son idénticas en el pasado y en la actualidad. No evolucionaron, no se transformaron. Sí, por ejemplo, pone acá el celacanto. Exactamente. Un pez que incluso se creía que estaba extinguido y se descubrió en los años 20. Y que el fósil del celacanto de los años 20 es igual que teníamos de hace millones de años. O sea, no hay cambio. Primer argumento. Ese argumento sería interesante que se conoce siempre el eslabón perdido. Habrás oído hablar. Sin embargo, este no se conoce. Estasis. En segundo lugar, el argumento de la complejidad reductible. Les voy a leer a Leguizamón. ¿Lo conocen a Leguizamón? Raúl Leguizamón. Es argentino, cordobés. Dice Leguizamón: ¿de qué le serviría un mono, por ejemplo, desarrollar piernas de hombre sin desarrollar simultáneamente pelvis de hombre? ¿De qué le serviría una pelvis de hombre con brazo, antebrazo y hombro de mono? ¿Cómo puede haber columna vertebral de hombre sin cráneo de hombre y viceversa? Todas estas estructuras o aparecen simultáneamente en estado de plena perfección o no sirven para nada. Y para que todo esto suceda tiene que cambiar todo el código genético en forma simultánea y sin un solo error. Este
donde comienza el argumento que se llama el argumento de la complejidad irreductible. Es decir, en los seres existe una complejidad que no puede ser reducida a la mera suma de partes. ¿Por qué? Porque si el proceso es lento y gradual y dura millones de años, habría que admitir que los seres en un momento tienen una parte de ese sistema, pero no toda. Entonces, como dice un gran evolucionista crítico del evolucionismo, Stephen Jay Gould, ¿de qué me sirve el 5% del ojo? Un animal con el 5% del ojo tiene menos visión, ¿no?, que los otros. No sobreviviría. Con toda probabilidad no sobreviviría. Y no transmitiría descendencia. Entonces, estas estructuras como el ojo, pensemos en el escarabajo bombardero. ¿Se acuerdan del escarabajo? ¿De qué serviría el escarabajo? Tener ese líquido y no poder inhibirlo. Se destruiría. O se lo comen o se lo autodestruye. Y otra cosa más, el escarabajo tiene un sistema que tiene varias partes. Cuando junta dos elementos genera reacción química. Si en ese proceso de millones y millones de años, imaginemos, en un momento tuvo ese elemento solo, ¿de qué le servía? De nada, porque tenía que juntar con otro que todavía no desarrolló. ¿Cómo se defendía? No podía. Moriría. Tiene los dos y no tiene inhibidor. No puede inhibir la explosión. ¿Cómo se defendería? No podría. Moriría. Tiene el inhibidor, pero no el antiinhibidor. No podría defenderse. Es decir, si hay un proceso de millones y millones de años, los seres intermedios son inviables, porque con toda probabilidad no podrían sobrevivir. Y acá es donde viene el concepto de lucha-supervivencia, que es lo que decía Fran. En la teoría de Darwin, los seres que sobrevivían y dejaban descendencia eran los que tenían mejores condiciones para la supervivencia. Los más rápidos, los más fuertes, ¿no? Los más hábiles. Pero estamos hablando acá de sistemas intermedios que no le darían más habilidad, sino menos. Por lo tanto, esos seres no deberían existir, porque habrían muerto, habrían fracasado. Sin embargo, existen. Tenemos el escarabajo bombardero, tenemos a los distintos animales que hemos venido hablando. Otro ejemplo. ¿Oyeron hablar del tránsito entre el reptil y el ave? ¿Sí o no? Sí. Bien. Los evolucionistas dicen que el reptil se convierte en el ave. Bien. ¿Cuántas patas tiene el reptil? 4. 4. ¿Cuántas patas tiene el ave? 2. Y tiene 2 alas. Por lo tanto, las 2 alas y las 2 patas del ave fueron, ¿qué? Las 4 patas reptil. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, si el reptil progresivamente, luego de millones y millones y millones de años, se transforma en un ave, hay un momento en que esa pata que se está transformando en ala ya no es plenamente una pata, pues se está transformando en ala, y entonces esa pata no sirve para reptar. Como tampoco es un ala, aún no sirve para volar. Entonces hay un momento, que es el momento del medio, en que ese animal es muy vulnerable, porque ya está dejando de ser reptil y todavía no es ave. Está en proceso. Caminaba sobre su cabeza. Claramente. Y moriría. Lo mismo con la temperatura. El reptil tiene sangre fría, el ave tiene sangre caliente. ¿Cómo sería el cambio? El reptil tiene huesos sólidos, el ave tiene huesos huecos, justamente para poder la operación de vuelo y volar. Es que todo su cuerpo tiene que estar pensado, Exactamente. no solamente las patas en alas. Por eso es que muchos han dicho, no, el cambio no fue millones y millones de años, porque si no sería imposible, fue inmediato, fue instantáneo. Y a eso respondieron los evolucionistas, no, señores, un cambio inmediato es un milagro. ¿Qué estamos hablando? Volvemos a lo mismo, volvemos al relato de la creación. Y no queremos. Y no queremos. Entonces, ¿para qué vamos a decir que es un milagro? ¿Para qué vamos a decir que es un cambio inmediato? En el fondo eso es volver al milagro. No hay ninguna diferencia de decir que fue un cambio inmediato a decir que Dios lo creó. Pero han llegado a decir hay una eso. diferencia crucial. Si decís que Dios lo creó, Dios lo creó. Claro. Sí.
Y ahí me Es decir, parece el salto, el ¿Cómo? cetacionismo. Claro, por eso es que muchos evolucionistas, horrorizados por esto, que no está, que tiene una refutación especulativa que es la que les estoy contando, pero también una refutación paleontológica, que ahora la vamos a ver, horrorizados por esto, han dicho, no, bueno, el cambio no es lento y gradual, es por saltos, saltacionismo. Y ahí dice, no, ven, por eso es que no encontramos, por eso es que, no es que el ave revolucionó lentamente, el reptil evolucionó lentamente, no, fue un salto. Sí, un día le nació el ala. Claro. No, fue un salto. Mirá los fulanitos, mi hijo menor, mirá cómo Pero son. entienden, no es que ellos, o sea, no es como un descubrimiento que lo forzó a esta idea, sino que fue la falta de evidencia o la evidencia contraria. O sea, la dificultad de explicar esto lo forzó a generar la idea del salto. Pero eso no es un descubrimiento científico, eso es lo que se llama una hipótesis ad hoc, que yo genero para escapar de un problema. Pero no es un descubrimiento científico. Y si, esta la inventó Gould, el saltacionismo lo genera él. Pero aún así, él ve los problemas de eso, dice, no tiene sentido, porque si yo digo que el motor de evolución son micromutaciones, pequeños cambios a lo largo de millones de años, después ¿cómo hago para decir que las micromutaciones generan un salto grande? Estoy en contradicción conmigo mismo. ¿Y cómo lo resuelve? No lo resuelve. Se muere antes. ¿Qué amo? Bien por él. Y sí, no lo resuelve. Se muere. El tercer punto son la extrema debilidad de las conclusiones. Acá les traje un artículo muy novedoso. Empezamos por acá, por la señorita. 8 de junio de este año. Es un artículo que anuncia triunfalmente que esto es lo que hace el evolucionismo. Se recicla para no perder. Es decir, en vez de decir nuestras evidencias están siendo atacadas, tenemos pocas razones, tenemos contradicciones, lo que dice es, se descubrió que el hombre sería mucho más antiguo que lo que se esperaba, ¿no? Entonces te muestran que descubrieron un cráneo, una parte del ser humano mucho más antigua, y ellos decían, no, lo datamos en el año 150.000, hace 150.000 años, y de repente descubren una forma de hace 300.000 años. Por decir algo, ¿vale? Entonces el anuncio es, nuestros orígenes evolutivos son más antiguos de lo que se pensaba, o más nuevos. Ahora, en el fondo lo que te están diciendo es que todo lo que habían dicho antes, claro, porque los mismos métodos que acreditan lo de ahora, acreditaban lo anterior. Es decir, la conclusión de hoy es tan débil como la que acaban de derribar, pero no te lo dicen, pero se infiere del artículo. ¿Sí? Por último, este libro es excelente. Se llama Fósiles Polémicos, de este autor argentino, Raúl Leguizamón. Y te muestra, por ejemplo, cómo se generó los distintos eslabones perdidos. A vos vienen y te dicen, mirá, encontramos, por ejemplo, el hombre de Piltdown. ¿Eso le suena? ¿A vos te suena? No. ¿Te suena? El hombre de Piltdown. Un famoso hallazgo evolucionista. Durante 40 años se lo presentó como el gran hallazgo. Fue en los años 1910, 1913 aproximadamente, ¿no? Bien, habían encontrado una parte de un cráneo, una parte de una mandíbula, ¿sí? Una parte de un hombro, si no me equivoco. Y habían dicho, no, ven que es del mismo ser. Como la parte del cráneo era más o menos humana y la otra era más o menos simiesca, entonces dijeron, bueno, ven acá tiene al semi-mono transformado en hombre. Bien, pero eso no te lo contaron, esto te lo estoy contando yo. Claro. Primero, ¿era posible que fuesen del mismo ser? ¿Sí o no? ¿Las tres partes? Es posible. Posible. Hipótesis 1. Pero también era posible que Que no. Es una parte de que cada uno. fuese esto del mismo ser y esto del otro. Hipótesis 2. También es posible la otra. Así. También es posible la otra cuarta. Entonces, ellos tenían varias hipótesis. ¿Cuál eligieron? Obviamente, la que confirmaba, ¿qué cosa? El sistema. Su sistema, evolución. En 1950 aproximadamente, en 1953 si no me equivoco, se descubrió que el hombre de Piltdown era un fraude.
40 años se repitió que Piltdown era el fósil que confirmaba la evolución. Era un fraude. 40 años. ¿Cuánta gente fue formada en esos 40 años? Marcándole Piltdown. Y la gente aterrorizada porque, wow, bueno, hay que creer en la ciencia. ¿Sí o no? ¿Y saben quién confirma esto de que fue un fraude? Stephen Jay Gould. El evolucionista Stephen Jay Gould, en el libro Vida Maravillosa, dice el fraude de Piltdown, donde probablemente estuvo implicado un sacerdote jesuita, progresista, Pierre Teilhard de Chardin. ¿Le suena? Bien. Entonces tenemos que hay una, y ahora les muestro los artículos, que por un lado tenemos argumentos contra el evolucionismo y por otro lado hay científicos que no son evolucionistas y por otro lado tenemos un fraude que fue mantenido durante 40 años hasta que se descubrió que esto era de un hombre, esto era un orangután, esto era de un mono, tienen de seres distintos. Lo que era una hipótesis viable, porque se puede hipotetizar todo lo que quieras, Se cayó. se presentó como una verdad revelada y después cayó estruendosamente. Acá tenés después les pido que pasen esta carpetita. Hay varios biólogos, Máximo Sandin en España, critica el darwinismo. Michael Denton, australiano, critica el darwinismo. Y hay artículos de diarios donde dice un biólogo australiano sostiene que el neodarwinismo no se puede mantener. ¿Sí? Es decir, hay argumentos para pensar que la transformación lenta y gradual de millones y millones de años no tiene ningún fundamento científico y incluso estaría refutada. ¿Sí? Ahora, el tema de Dios. Dios solamente resuelve este problema. Que sea por azar. Bueno, no es por azar, es Dios. ¿Y el otro problema? No lo resuelve. ¿No pudo haber sido el motor de arranque y después azar? O sea, Si podrían haber fuese, muchas no sería una hipótesis. conclusión científica. Como especulación podemos discutirlo, pero como especulación no es científico. Y a lo que voy a decir esto es, en el mejor de los casos, fíjate, ok, azar al principio, Dios al principio. ¿Y cómo resolver lo de los millones de años? Porque eso con Dios o sin Dios es lo mismo. O sea, ¿cómo resolves el cambio de un reptil en un ave? Ese semi-reptil que es semi-ave, que no es viable. No, Dios interviniendo en la historia una y otra vez. Para hacerle el juego a los evolucionistas. Eso sería utilizar a Dios para una teoría científica. O sea, Sí, pero queda el tema de efectivamente existen los fósiles que muestran que en épocas anteriores existían especies que hoy no existen. sí, Y las especies que hoy existen antes no existían. extintos, sí. Entonces, supongamos que la mayor parte de las especies que hoy existen antes no existieron. Son Sí. nuevas especies. ¿Cuándo fueron creadas? ¿Preguntas también? No, es una pregunta, digo, si antes no había seres humanos, pero existía la creación, Sí. existía el universo. Sí. ¿Cómo fue que empezó a existir un ser humano en un mundo ya creado? Yo pregunto, ¿Preguntas a mí o al evolucionista o a la No, idea en conjunto. y yo A ver, Fito. yo preguntaría, ¿y por qué no Dios podría crear en el tiempo en otro momento al ser humano y en otro momento otra cosa? Porque la creación no se dio en 7 días, se dio en una cantidad de... No sé, puede ser. ¿no? Bueno, esta pregunta de Andrés me lleva a una aclaración. Está muy buena hacerla. Y con eso ya vamos terminando. ¿Qué significó la palabra día? Muchos de los problemas de la interpretación bíblica vienen porque decimos los 7 días de la creación, ¿no? Y los pensamos como si fuesen necesariamente periodos de 24 horas. Claro. ¿No? La palabra día en hebreo, Yom, ahí viene la palabra Yom Kippur, ¿no? Día del perdón, en término hebreo. Y vienen algunos científicos que te dicen, no, porque mirá, si fueron 24 horas, 7 periodos de 24 horas, eso no se condice con que encontramos fósiles acá estaría el hombre, ¿se acuerdan? En el sexto día, el hombre. Y acá encontramos fósiles que en realidad tienen millones de años respecto del hombre. Entonces, ¿no era que eran 4 días o 3 días? ¿Cómo? Claro. Primero, hay varias cosas que aclarar.
¿Me sigue el problema? Sí, igual me parece raro que alguien piense que fueron 7 días, en serio. Pero bueno, la interpretación, la palabra día es la que está. La palabra día en hebreo es No, yom. pero es lo que usan para burlarse de nosotros. Sí. Pero la palabra día tiene dos significados. Esto es lo que nunca se te dice. Y esto no lo inventé yo, sino que está en el Denzinger, el libro de Enrique Denzinger, que recopila las declaraciones de la iglesia. O sea, la autoridad no es Denzinger, la autoridad es la iglesia. Él es el recopilador. Primero, 24 horas, ¿sí? Pero luego otro significado es un periodo indeterminado de tiempo. Claro. Y cuando los teólogos hicieron la pregunta al magisterio de la iglesia, dijo, ¿se puede interpretar Yom como? Dijo, afirmativo. Es decir, no hay ningún obstáculo en interpretar Yom como un día de 24 horas o como un periodo determinado de tiempo. Primero, para que eso lo sepamos. Pero en segundo lugar, y más importante, cuando los arqueólogos o los paleontólogos hablan de millones de años, también están haciendo una hipótesis. Porque la hipótesis de los millones de años se sostiene en otra hipótesis. No, por lo menos no establecida de manera concluyente. ¿Cuál es esa otra hipótesis? Un fósil, ¿no? Carbono 14. Claro. Un fósil se identifica en su edad por la cantidad de carbono 14 que tenga. ¿Sí? Entonces se hace este cálculo, por decir algo. Supongamos que la cantidad de carbono 14 disminuye, por decir algo, en 100 puntos en un día, ¿no? Entonces se calcula que si en 100 puntos en un día, en 10 días, ¿cuánto sería reducido? 1000, ¿no? Y en 100 días, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Otro cero más. 10.000, y así sucesivamente. Entonces calcularíamos la edad del fósil en base a la cantidad de carbono 14 que tenga. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Una regla de 3 simple. Ahora, el problema de esto es que, uno, hay muchos otros factores que pueden hacer que eso se acelere o se desacelere. Entonces no sabemos realmente si esos fósiles tienen millones de años o miles o apenas décadas. E incluso ha habido casos en que los científicos dicen, tráeme usted fósil, ¿cuánto tiene? Millones de años. No puede ser, este fósil debe tener 20 años. Me lo hubiese dicho antes. Sí, está escrito, se los voy a buscar. Es decir, que los mismos científicos reconocen que el análisis del carbono 14 supone postulados no concluyentes. Y hay muchos otros elementos que pueden intervenir que nosotros desconocemos. Entonces, cuando te vienen a correr con el Génesis, no sé qué, bueno, pero tampoco tu ciencia es concluyente. Entonces, nosotros no defendemos el Génesis como una verdad científica, sino como una verdad de fe, que tiene algunas consecuencias que son detectables a nivel científico, pero no como una verdad científica. Eso es clave porque justamente los dogmas no son defendibles científicamente, sino creíbles. Aunque la ciencia no los contradice, los puede respaldar. Ustedes habrán visto el milagro de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe flota sobre la tela. No parece que no, pero a nivel microscópico flota. Y eso es un milagro que la ciencia puede, o los científicos pueden detectar. Bien, para ir terminando, ¿quieres decir algo? Sí, Decime. sí, querías, no sé Por si favor. le ibas a explicar lo de la expansión del tiempo y el espacio como... Lo expliqué en las otras clases. Ah, ¿lo explicaste? No sé si en la que faltaste, pero lo bueno. expliqué. Ahí me tiré la... Ahí te tiré el... No, Sí, sí. somos amigos. Tengo acá, quiero terminar con poesía, ¿no? Porque para que veamos que el hombre no es solamente razón, que tiene razón, que puede desarrollar la ciencia y descubrirla, pero que también hay un lirismo. Y hay un punto donde se junta la ciencia, la fe y la revelación, que es la poesía. Y que lejos de ser contradictoria con la ciencia, es algo plenamente humano y que se empalma perfectamente con el espíritu de los científicos, ¿no? Dice Gerardo Diego, una poesía que se llama Poeta sin palabras. Voy a romper la pluma, ya no la necesito. Lo que mi alma siente yo no lo sé decir.
Persigo la palabra y solo encuentro un grito roto, inarticulado, que nadie quiere oír. Dios mío, tú el poeta, ¿por qué no me concedes la gracia de acertar a decir cosas bellas? Dame que yo consiga, a merced de las mercedes, interpretar las flores, traducir las estrellas. Yo escucho su secreto, yo entiendo su lenguaje. No el ser sordo, el ser mudo es mi condenación. Para mí es como un alma dolorida el paisaje, y el mundo es un sonoro y enfermo corazón. Llevo dentro, muy dentro, palabras inefables, y el ritmo en mis oídos baila sus armonías. Mientras vagan perdidas, ciegas e inexpresables, yo no sé qué interiores soñadas melodías. Como un niño que tiende sus bracitos desnudos a las cosas y quiere hablar y no sabe y llora, así también ante ellas se abren mis labios mudos, de poeta sin palabras que el gran milagro implora. Tú, Señor, que los mudos ordenabas hablar, y ellos te obedecían, pues mi alma concibe, bellas frases sin forma, házmelas tú expresar. Ordénale ya, habla al poeta que en mí vive. El hombre siempre siente la presencia de alguien, aunque esté solo. Dice en su poesía Tentación, dice Gerardo Diego, no, de noche no, porque me miran ellas. Sería un mudo reproche el rubor de las estrellas. Tan inocentes, tan puras, con sus ojos ignorantes, latiendo como diamantes allá arriba en las alturas. Entonces mira, mañana, bajo el sol viejo y ardiente, la luz ciega muerde, aplana, el alma duerme y consciente. De día no, las estrellas en el cielo están también. ¿No lo sabías? Sí, ellas, aunque invisibles, nos ven. Nocturno 14. Ha cruzado divina y desnuda. Es la forma, es la forma, es la forma. El artista sujeto en la norma la llama en su ayuda. Cuando pasa sonríe y promete y saluda cordial y exquisita. Más que breve es su breve visita, su azar de cohete. Es celeste como hecha de astros, perfumada de incógnita esencia. Es la amada de la adolescencia toda de alabastros. No se sabe si es sueño o es niebla, no se sabe si túnica o nube. Deja un rastro de luz cuando sube y el aire despuebla. Es la imagen del ángel más leve que Jacob vio en las blancas escalas. Al trasluz transparenta sus alas sutiles de nieve. Solo muestra su carne de estrella en la magia de luna en el río. Es espíritu, es aire, es vacío, sin molde y sin huella. En la virgen cuartilla se posa. Sobre el piano despliega su ala. Y si vamos a asirla, resbala, esquiva, medrosa. La queremos cazar prisionera y el intento enseguida comprende y batiendo las alas asciende feliz a su esfera. ¿Quién pudiera seguirla en su vuelo y arrobado en dichoso desmayo, patinar por el hilo de un rayo de luna hasta el cielo? Esta es más, creo que es la penúltima, es más humorística. Versos, versos más versos. Versos para los hombres buenos, sublimes de ideales y para los perversos. Versos para los filisteos torpes e irremisibles y los poetas de los largos tersos. Versos en los anversos y en los reversos, de los papeles sueltos y dispersos. Versos para los infieles, para los apóstatas, para los conversos, para los hombres justos y para los inversos. Versos, versos, más versos, poetas, siempre versos. Ahoguemos con versos a los positivistas, dejándolos sumersos bajo la enorme ola de los versos, en ellos hundidos, náufragos, inmersos, versos, en el santo trabajo cotidiano y en los momentos tránsfugas, transversos, versos tradicionales y versos nuevos, raros y diversos. Versos, versos, más versos, versos, versos y versos, siempre versos. ¿No? Para salir del espíritu más prosaico. Y ahora le voy a leer el último y con eso terminamos el curso. Pero ¿tiene paciencia? Sí.
Como ven, esto está bastante leído, ¿no? Un poquito deshecho. Yo era jurado que estaba acá. Después lo vamos a editar eso, ¿no, Fran? Para que no sea tanto tiempo. Acá está. Salto. Versos humanos. Se lo dedica a sus amigos de Santander. Versos humanos. ¿Por qué no? Soy hombre. Y nada humano debe serme ajeno. Pena, amor, amistad. Si hay alguien quien se asombre, si hay alguien quien se escandalice, es que no es bueno. Todo el arte es humano, hasta el divino, el que aspira a crear la forma pura. Para llegar a Dios no hay más camino que el del amor que vence y que perdura. Amor a la poesía porque es bella y porque es imposible a nuestras manos. Nunca el cohete llegará a la estrella y, comparados a él, somos enanos. Mas qué pensar de aquel que, porque sabe que está más allá siempre, más la meta, carga del astre muerto la ágil nave o cercena la cola a su cometa. Si el verso al fin nunca ha de ser perfecto, ni hay la plena, absoluta maravilla, aprendamos la gracia del insecto, que a volar corto y no cantar se humilla. Sueña la cocinela ala de mosca, y la mosca se ensaya golondrina. Pule el poeta una materia tosca, le mancha el traje y cree que es divina. Y pobre de él si no, será el poema, como la ofrenda de Caín, profano. No, dejadle al poeta en su problema, poesía creada y pura y verso humano. Mientras haya un problema, habrá poesía. También el arte es ciencia, yo os los digo. Aprender el secreto día a día, velo tras velo, es lo que yo percibo. Todo mi estremecido sentimiento he de enhebrar en ese verso puro. Sea vuestra amistad propicio viento para esta nave mía hacia el futuro. Muchas gracias.